estamos listos, son las 5:30 de la tarde y desde la sala de redacción de CNN Chile les queremos dar la bienvenida a Hoy es Noticia. En esta jornada de martes 10 de marzo comienzan las actividades de cambio de mando en nuestro país. Vamos a llevarles todas las alternativas, por cierto, desde distintos puntos del país, Santiago, Valparaíso. Comenzamos a revisar todo lo que está marcando esta jornada en titulares. Con actividades paralelas se vive la víspera del cambio de mando. José Antonio Kast ha recibido las delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño, mientras que el presidente Gabriel Boric ha hecho lo propio en el Palacio de la Moneda. Esta jornada además se confirmó que el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, finalmente no asistirá a la ceremonia de mañana. El ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, volvió a declarar en la segunda jornada de formalización en su contra. En la audiencia, el ex persecutor reveló que un funcionario de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente fue quien extrajo los polémicos chats del teléfono del abogado Luis Hermosilla. El oficialismo y la democracia cristiana llegaron a un acuerdo administrativo con el Partido de la Gente, lo que convertiría a Pamela Giles en la próxima presidenta de la Cámara de Diputados. Una alianza que defendieron, asegurando que se busca resguardar los necesarios equilibrios institucionales. El presidente de Estados Unidos no cierra la puerta a un despliegue de militares en Irán, según informó la Casa Blanca. La secretaria de prensa aseguró que el mandatario no ha descartado ninguna opción en la segunda semana de la guerra en Medio Oriente. Y en el deporte se acabó la era de Francisco Meneghini en Universidad de Chile. Tras el empate obtenido ante Universidad de Concepción este lunes, el directorio de Azul Azul decidió despedir al técnico, que en 7 partidos acumuló apenas un triunfo y perdió la posibilidad de acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y comenzamos de inmediato a revisar cuáles han sido las comisiones, todas las delegaciones más bien que han asistido a saludar al presidente electo José Antonio Kast, quien desde las 9 de la mañana está en el Palacio Cousiño reuniéndose, recibiendo estas delegaciones, saludando, y allí está Ivo Goit, con quien estuvimos hasta el mediodía. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. Tenemos pantalla dividida porque te tenemos a ti. También están llegando distintas autoridades a el Palacio de la Moneda y tenemos también algunas imágenes de lo que ha ocurrido durante el día ahí, precisamente en el Palacio Cousiño. Cuéntanos. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. No te tengo acá al lado ahora, estás en el estudio, pero te cuento que esto ha continuado, ha sido rotativo, intenso. El centro de Santiago, de la región metropolitana, se ha transformado en el epicentro de distintas autoridades internacionales, quienes despiden al presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, pero también saludan afectuosamente a quien va a liderar los devenires de nuestra República durante los próximos 4 años. Hablamos de José Antonio Kast, quien está acá desde las 9 de la mañana, efectivamente, quien ha recibido ya cerca de una veintena de autoridades. Les cuento lo último: acaba de entrar uno de los ministros de la República Popular de China, que está acá en Santiago para lo que va a ser el cambio de mando el día de mañana en Valparaíso. Lo hizo acompañado del embajador chino en Chile, de Liu Qingbao, así que vamos a ver qué puede salir de eso una vez que termine la reunión esta bilateral protocolar de saludo a quien va a ejercer el cargo de presidente de la República en nuestro país. Todo esto, por supuesto, con un componente especial que es el del tema del cable submarino que se ha tomado las últimas semanas a nivel político en nuestro país.
Temprano por la mañana, a las 9 de la mañana llegó José Antonio Kast. Pudimos conversar con él. A su llegada manifestó estar en paz, manifestó estar muy contento, tranquilo, esperanzado en el trabajo que puedan hacer sus ministros, sus subsecretarios, a contar del día de mañana en este denominado gobierno de emergencia que desde el minuto 1 al menos plantean desde la oficina del presidente electo y él mismo en distintas instancias comenzarán a trabajar sin perder ni un segundo. Una jornada que ha estado marcada por lo que va a ser la previa del cambio de mando, pero también a nivel internacional por una ausencia importante que se conoció y se ratificó en horas de la mañana del día de hoy. Tiene que ver con la ausencia del presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien finalmente desistió de venir al cambio de mando. Vendrá su canciller en su reemplazo a la actividad del día de mañana, donde asumirá José Antonio Kast y donde Gabriel Boric dejará la banda presidencial que ha aportado durante los últimos 4 años en nuestro país. Hay una razón política de fondo y es que José Antonio Kast y su equipo invitaron a 2 de los hijos de Jair Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro y a Flavio Bolsonaro, quien es candidato a la presidencia de Brasil y que indican desde ese país está muy cerca de su contendor, quien es nada más ni nada menos que el mismo Luis Ignacio Lula da Silva, quien va a la reelección en ese país por un nuevo periodo presidencial. Eso no habría caído nada de bien, por supuesto, en el actual presidente de Brasil y han circulado distintas cartas durante el día de hoy donde se muestra la invitación oficial que hacen desde la oficina del presidente electo a Eduardo y también a Flavio Bolsonaro. Es más, durante este fin de semana, el pasado viernes, José Antonio Kast en Miami se reunió y tuvo un encuentro con Eduardo Bolsonaro, con uno de los hijos del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está y reside en Miami. Así que hay una cercanía de años con ellos, desde las primeras incursiones presidenciales de José Antonio Kast entre la familia Bolsonaro, por supuesto, y cada una de sus posibilidades y cada una de sus aventuras presidenciales. Eso ha generado efectivamente debate durante la jornada del día de hoy y no vamos a contar con una de las figuras claves de la región, uno de los líderes más reconocidos a nivel no solo regional, sino que mundial y en medio de la expectativa de una de las decisiones que deberá tomar el próximo presidente de Chile, que es saber si como Estado apoyará o no la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de Michelle Bachelet. Se esperaba que esa reunión se produjera mañana por la mañana y en un principio estaba confirmada oficialmente la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Llegaba a 10 para las 9 de la noche el día de hoy a nuestro país y temprano por la mañana se reuniría el día de mañana con José Antonio Kast. Bueno, eso ya no va a suceder y la reunión que tendrá mañana en Cerro Castillo en horas de la mañana, antes de la llegada de la comitiva de sus ministros para una foto oficial, será con el presidente de Argentina, Javier Milei. Será la única reunión que sostendrá en horas de la mañana y luego del cambio de mando, ya investido como presidente de la República de Chile, tendrá una recepción con las distintas autoridades internacionales que se encuentran en nuestro país en Cerro Castillo. Antes de que hablemos acerca de las distintas declaraciones que hemos podido obtener durante la jornada del día de hoy, quiero que escuchemos al presidente electo José Antonio Kast, quien está a menos de 24 horas de recibir del futuro presidente o presidenta, posiblemente del Senado, la banda presidencial y comenzar entonces este viaje difícil de ser el presidente de nuestro país por los próximos 4 años. Hablamos con él a su llegada y esto fue lo que nos dijo. Como dije ayer, estoy muy en paz. Esperamos junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer. Así que les doy las gracias. Voy a partir con las reuniones bilaterales. Tenemos varios invitados internacionales a quienes les agradecemos hacerse parte y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas. Vamos a tener varias bilaterales hoy día y algunas también mañana. Así que espero poder tenerlas, ya que es importante que aquellos que vienen a nuestra patria, a este cambio de mando, tengan la oportunidad de conversar.
Ya han tenido la oportunidad de conversar varias figuras internacionales, distintos jefes de Estado de la región, de Europa, de Asia, también durante la jornada del día de hoy. Lo hizo cerca del mediodía, pasado el mediodía, el rey Felipe VI de España, quien también fue recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente de la República, Gabriel Boric. Recordemos que en horas de la noche, cerca de las 20:30 horas, en Cancillería hay una recepción también para los distintos líderes internacionales, dentro de los cuales en la mañana uno de ellos era el vicepresidente de El Salvador. Hablamos de Félix Ulloa, quien se reunió y tuvo esta reunión bilateral con José Antonio Kast. Habló a la salida, acá a la salida de una de las entradas del Palacio Cousiño, acá en el centro de Santiago, e informó una noticia que se esperaba, pero no teníamos una confirmación oficial, que es la visita de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a quien José Antonio Kast visitó hace algunas semanas en su país, que asistieron juntos al Secot, a esta cárcel de alta seguridad, un líder latinoamericano que tiene altísima aprobación ciudadana en nuestro país. Bueno, Nayib Bukele vendrá a Chile y lo hará en el mes de mayo. Pasemos a escuchar al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, confirmando esta noticia. Es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. Por razones que ustedes entenderán, no puedo yo dar la fecha, pero sí está agendada para el próximo mes de mayo. Esperamos que sea dentro del marco de las celebraciones que Chile tiene lugar en ese periodo. Él estuvo visitando no solo el Secot y también el área de la educación. El presidente Kast estuvo junto con su esposa visitando el proyecto de la nueva escuela. La visita no era limitada a una situación específica de visitar penales, sino la comprensión de un nuevo fenómeno, que es el fenómeno del presidente Bukele, que está inspirando muchas naciones en el continente y más allá de nuestras fronteras. Bueno, es importante lo que decía ahí el vicepresidente Félix Ulloa, porque el modelo Nayib Bukele se está exportando, decía él, a todo el continente. Nayib Bukele es por lejos el mandatario internacional que tiene mejor evaluación en nuestro continente, no solamente en nuestro país. Llama muchísimo la atención su estilo de liderazgo, que por cierto ha sido muy criticado, pero que tiene elementos que en su país han funcionado. Bueno, precisamente es eso lo que el presidente electo ha ido a observar a El Salvador con su ministra de Seguridad, ahí Trinidad Steiner, para ver qué elementos de los que hacen tan reconocido a Nayib Bukele puede importarlos a nuestro país. Bueno, esta visita se va a materializar, como nos decían ahí, el mes de mayo, mes en que se celebran un aniversario más de las relaciones bilaterales entre Chile y El Salvador. Son 150 años de relaciones bilaterales, así que pudiera ser entonces, es el marco de esta visita, pero no tenemos confirmación sobre la fecha exacta, porque como dijo ahí, por razones de seguridad no se puede saber. Pero mayo entonces va a ser la fecha en que vamos a estar atentos. Sí, va a generar muchísima expectativa esa visita. Es un líder popular, como tú dices, Matilde, que se ha ganado la admiración de los distintos países latinoamericanos que estamos enfrentando una problemática común, que es la lucha contra el narcotráfico, pero también contra el crimen organizado. Es paradójico, eso sí, porque ha recibido muchas críticas por las formas de implementar estas políticas públicas y la mano dura que ha impuesto en su país Nayib Bukele, pero al parecer a la gente, al ciudadano común y corriente, estaría privilegiando esas formas por sobre finalmente la manera de hacerlo, finalmente por sobre el resultado. Y eso es paradójico también. Hay que ver, y si bien se ha utilizado como ejemplo en nuestro país, ha sido debatido, el gobierno actual ha criticado ese modelo, ha existido un acercamiento por parte de la oficina del presidente electo José Antonio Kast, han sido cuidadosos también porque saben que no es llegar y aplicar un modelo como ese en Chile. Son distintos tipos de criminalidad, pero evidentemente, por un lado, saben lo popular que es, y va a ser un punto de los altos, podríamos decir, durante los primeros 3 meses en materia de visitas internacionales del presidente José Antonio Kast, poder recibir el apoyo en Chile
de Nayib Bukele. De acá en más habrá que ver cómo se configura esa agenda, hacia dónde van y qué políticas públicas y qué discurso trae el presidente de El Salvador a nuestro país durante las próximas semanas, en el mes de mayo, sin fecha por confirmar, pero efectivamente completamente ya confirmado que será en ese mes esa visita importante para los apoyos que pretende también y los lazos, las alianzas que pretende conformar el futuro gobierno de nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, ahora en las horas de la tarde han venido distintos presidentes, entre ellos Daniel Noboa, uno que fue visitado también por José Antonio Kast en su etapa como presidente electo, otro presidente con el cual se reencontró en Miami, en Estados Unidos, durante el fin de semana y que se hace parte entonces de la transmisión de mando en nuestro país. Se le consultó a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por uno de los temas que José Antonio Kast, durante el mes de enero y febrero, en sus giras internacionales, planteó a nivel regional, que es la posibilidad de establecer un corredor humanitario, teniendo en cuenta que, dos cosas. Uno, la situación en Venezuela, que tras la intervención de Estados Unidos, evidentemente abrió, podríamos decir, una posibilidad, una ventana a generar cierta alianza entre los países latinoamericanos para poder conseguir finalmente que los migrantes irregulares que se encuentran en estos distintos países, partiendo por el nuestro, hablando acá en materia local, puedan comenzar a desplazarse nuevamente hasta Venezuela, retornar a Venezuela. Se le preguntó si es que se habló el día de hoy acerca del corredor humanitario y fue tajante el presidente de Ecuador. Para que eso suceda, si él bien considera que es una buena idea, para que eso suceda, Matilde, no basta con la voluntad solo de Ecuador, de Chile y de Perú. Hay un tope, dice él. Falta saber qué va a proponer Colombia y finalmente también Venezuela. Él sabe que si se crea un corredor humanitario sin aunar las voluntades de Colombia y Venezuela, el tapón va a quedar en Ecuador. Y él no quiere eso bajo ningún punto de vista, así que espera que se puedan destrabar esas conversaciones. Dice que tiene asuntos pendientes con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no ha respondido ciertas solicitudes, pero esperan también en el futuro poder abrir una chance que pueda materializar en finalmente una solución o parte de una solución para el problema migratorio que afecta a nuestra región. Pasemos a escuchar las palabras de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien también estará el día de mañana en el Congreso en Valparaíso. Nosotros no manejamos el método Bukele, manejamos el método Noboa. Hemos enfocado también gran parte de la lucha contra el crimen organizado, dando oportunidades a jóvenes y a mujeres. Mano dura, si es aplicable en Chile, siempre y cuando no se pierda el horizonte, no se pierda la razón por la que estamos aquí, que es para servir a las personas. Sobre el corredor humanitario, lo seguimos conversando, pero tiene que haber una cooperación con el punto final del corredor. No podemos ser nomás el inicio y de ahí se queda todo estancado. ¿Dónde se quedaría estancado? Se quedaría estancado en el Ecuador. Uno puede tener un corredor humanitario, pero si es que le cierran la puerta en un punto en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela. Es, Matilde, en todo caso, de toda lógica, lo que dice el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Se entiende también su preocupación en el caso de que Ecuador, Perú y Chile logren establecer algún tipo de alianza para generar un corredor humanitario, pero si es que de Colombia y Venezuela no se abren esas puertas, se hace imposible, no prácticamente imposible, sino que no existe ninguna posibilidad de que pueda generarse ese corredor humanitario tan ansiado por José Antonio Kast, que recibió un portazo por parte del expresidente de Perú, José Gerí, hace algunas semanas, y que esperan, en todo caso, saben que es una conversación que se tiene que dar lentamente y se tiene que trabajar de manera minuciosa, pero que esperan volver a abrir esa posibilidad viendo qué pasa en Perú en el futuro y también, por supuesto, ante las elecciones que van a haber en Colombia durante este año y saber qué pasa finalmente con Venezuela. Así que las esperanzas no se pierden por parte de la oficina del presidente electo en poder establecer finalmente este corredor humanitario, lo que sería un punto grande a favor de un futuro gobierno en el caso de poder establecer una solución en materia migratoria de ese estilo. Materia migratoria, Matilde, que aprovecho de contarte por lo que hemos estado reporteando. ¿Se acuerdan de esta cuenta regresiva que tenía José Antonio Kast en campaña, el candidato, en el que
él confiaba que a través de ese llamado muchas personas, y él hablaba de esto, del sentido común de los migrantes irregulares en Chile, decidieran por sus propios medios salir de Chile y que se querían retornar a nuestro país, lo hicieran de manera regular, no entrando por la ventana, sino que por la puerta. Eso generó muchas expectativas a nivel político, mucho debate también por la forma y también mucha incertidumbre por cómo se va a ejecutar la política migratoria finalmente del próximo gobierno. Lo cierto es, Matilde, que al día de hoy, quedando un día, menos de un día para que asuma José Antonio Kast y comience una cuenta progresiva, ahora podríamos decir, ese llamado no caló tan hondo en los migrantes irregulares y hay un reconocimiento, Mati, por parte de la oficina del presidente electo de que se han ido menos personas de nuestro país de las que pensaban originalmente con esta estrategia. Vamos a ver, a partir de mañana ya serán preguntas concretas para el presidente de la República de nuestro país, José Antonio Kast, y veremos desde el día de mañana efectivamente cómo se comienza a concretar sus políticas en materia migratoria. Un presidente electo, Matilde, que saldrá acá pasada las 7 de la tarde rumbo a Cerro Castillo, a Valparaíso, donde pasará la noche con su familia. Tendrá un encuentro familiar íntimo ahí. Buena parte de sus asesores también van a estar en Viña del Mar pasando la noche a un costado. Estas casas y habitaciones que hay a un costado de la casa presidencial de Cerro Castillo para el día de mañana. Entonces, sostener por la mañana una reunión con Javier Milei, luego esperar a sus ministros y ministras para sacarse una foto oficial previo al cambio de mando. Los ministros se trasladarán al Congreso Nacional antes que el presidente electo José Antonio Kast, que llegará un poco antes de las 12, esperará al interior de una capilla en el Congreso Nacional, esperando salir efectivamente para lo que va a ser la ceremonia de cambio de mando. Ya pasado el mediodía, a generar entonces este hito republicano donde recibirá la banda presidencial que yo te contaba el día de ayer. Tiene el escudo, el debatido escudo que él piensa aportar durante estos 4 años en su banda presidencial. Luego de eso, recepción en Cerro Castillo con las autoridades internacionales. Volaría en helicóptero de vuelta a la región metropolitana, aterrizando en el Hospital de Carabineros en la comuna de Providencia para trasladarse finalmente al Liceo Augusto Dalmar, donde tendrá su primera pauta oficial como presidente de la República de nuestro país. Luego un traslado hasta el centro de Santiago, en la esquina de Avenida España con la Alameda. Abordará el Ford Galaxy, encuadrará este recorrido clásico de los mandatarios y mandatarias de nuestro país por la Alameda, entrando por Teatinos, con el tránsito en contra por Teatinos, apareciendo por Moneda y caminando por la Plaza de la Constitución, abriendo las puertas de un palacio de gobierno que además de ser su lugar de trabajo, será su residencia, al menos por los próximos 4 años, de lunes a viernes, porque los fines de semana, yo les contaba ya hace un tiempo, él volverá a su casa, a su residencia en Buin. Parte entonces, Matilde, de las actividades del presidente electo, ya finalizando esta etapa de después de haber ganado la elección presidencial. Ya mañana será otra la historia, para qué decir, desde el 12 de marzo en adelante. Por mientras, en el Palacio de la Moneda, eso sí, también hay muchas actividades. El presidente Boric hasta el último minuto va a tener actividades importantes. La última de ellas, quizás el día de hoy, será una cadena nacional que se termina. La estrategia determinó que fuera en vivo y en directo a las 21 horas. No será un mensaje grabado el del presidente de la República, Gabriel Boric, así que escucharemos su último mensaje al país de manera oficial como mandatario de la República. Así es, Ivo, y precisamente ya tengo aquí muy cerca a Macarena Román, que nos va a contar de lo que se va a tratar estas últimas horas del presidente Gabriel Boric en La Moneda, de esta última cadena nacional que va a ser en vivo y que va a comenzar a las 9 de la noche. Así que seguimos atentos a lo que tú nos informes desde el Palacio ahí, Cousiño, y luego desde el Palacio de La Moneda, Ivo. Así que seguimos en contacto y... cambio de palacio en un rato. Cambio de palacio. Muy bien. Muchas gracias y ya está. No queda tan lejos, así que no va a ser tan largo el trayecto. Exactamente. Hay que ver si te va a ir caminando, te va a llevar a alguna de las delegaciones, porque ahí cambia la velocidad. Vamos a ver qué hace. Está difícil a esta hora por el tráfico, Matilde. Aquí yo veo la carretera acá, Manuel Rodríguez, y hay muchísimo tráfico hasta ahora, así que es mejor me voy caminando en un rato más al Palacio de la Moneda y conectamos desde allá para CNN Prime. Excelente. Muchísimas gracias, Ivo. Entonces, hasta un rato más. Muy buenas tardes. Nos vemos, que estés muy bien, Mati. Un abrazo. Yo lo decía, estamos junto a Macarena Román
para conversar sobre las últimas horas del presidente Gabriel Boric, porque a las 9 de la noche va a entregar su último mensaje al país. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Y ojo, porque no es el único mandatario que previo a dejar su cargo ha hecho una cadena nacional. Por ejemplo, lo tengo acá, el 9 de marzo del 2022, Sebastián Piñera también quiso dirigirse a la ciudadanía en una forma de despedirse, previo al cambio de mando. Y en 2018, el 5 de marzo, Michelle Bachelet hizo lo suyo para también entregar un mensaje a los ciudadanos. El presidente Gabriel Boric lo hace más cercano al cambio de mando en sí, ¿cierto? Hoy, martes 10 de marzo, a partir de las 21 horas, tendrá una cadena nacional en vivo, que eso no siempre sucede, ¿cierto? En general son grabadas, esta vez será en vivo lo que tenga que decir el presidente Gabriel Boric. Claro, lo que nos da, no nos permite calcular los tiempos, porque puede ser una cadena bastante larga. Bueno, vamos a ver cuáles son las últimas palabras dirigidas a la nación del presidente, porque ya mañana cierra la puerta del Palacio y deja el mando. Deja el mando, y de hecho ya como aporta, si en su último día en su calidad de presidente ha tenido varias actividades durante la mañana, y de hecho las imágenes que ustedes están viendo son del mandatario en la comuna de Maipú. Hasta Maipú llegó para inaugurar una comisaría en esta comuna, una comuna donde el oficialismo, podríamos decir, juega en casa, ¿cierto? El alcalde Tomás Bodanovich ha ganado 2 veces las elecciones comunales y termina inaugurando una comisaría y destacando también la labor de los funcionarios de Carabineros. Como el guacil nombrado durante esta semana por el director general de Carabineros. Sí, y además dice que bueno que se pudo cambiar la percepción, según él, hacia los Carabineros, más allá de lo que pasó durante el estallido social, sino que desde antes hablaba del fraude de Carabineros y otras instancias, también haciendo, podríamos decir, un reconocimiento propio a la importancia de la labor de los Carabineros, ¿cierto? Muchas veces fue el propio presidente Gabriel Boric quien hablaba de reformar esta institución, refundar esta institución, claro. Y ahora, claro, iba matizando sus palabras, ¿cierto? A medida que los iba conociendo, conociendo la tarea y estando cerca de ellos. Y a medida que iba liderando también el país. Otra cosa con guitarra, de hecho, y justamente en eso hizo alusión también Mario Kreuzberger ayer en el programa Dos Caras de la Moneda. De hecho, entre broma le dice dónde está la guitarra, porque reconoce el presidente Gabriel Boric que otra cosa es con guitarra y que es distinto estar al mando de un país. En ese sentido, no se quiere ir el presidente Gabriel Boric, todo demuestra aquello, sin dejar varios mensajes pasados, no solo uno. ¿Cuál fue el primero correspondiente a la contingencia en esta actividad segura? Que llama también a los parlamentarios a votar en contra de la ley que busca cambiar ciertos puntos de la Constitución para conmutar ciertas penas a ciertos reos que cumplan ciertos requisitos. Lo hemos hablado largamente aquí en CNN, y él dice hay que votar en contra de esta medida que viene a entregarle, según él, inseguridad a la población chilena. Primer punto que hace. Segundo punto, ya lo decíamos, con lo que se refiere hacia los Carabineros, pero no solo eso, también le envió un mensaje a Donald Trump, más que a Donald Trump, a quienes defienden a Donald Trump aquí en nuestro país. Decía que él está orgulloso de haber mantenido la postura que mantuvo durante su gobierno, y de alguna forma criticaba a quienes, según él, le rinden pleitesía al presidente de Estados Unidos. Todo esto en el marco de un mensaje que emite Donald Trump a raíz del hundimiento de un barco, ¿cierto?, iraní, y donde él, en broma, una mala broma, por supuesto, dice que él preguntó por qué lo hundieron en vez de capturarlo, y que le respondieron que era más divertido hundirlo en vez de capturar un bote con personas. Y en ese sentido el presidente Gabriel Boric retuitea esto. Claro, porque ahí aparece celebrándolo el presidente Trump, y él dice que detrás de esto se esconde. Ahí voy a buscar la palabra exacta que utilizó para no poner yo otra. Palabra en su boca. Y mientras vamos a pasar a escuchar al presidente Gabriel Boric en cuanto a la contingencia durante esta ceremonia de la mañana, la última ceremonia pública o en una comuna en particular que hace en su calidad de presidente de la República. Y me preocupa profundamente en materia de seguridad que en el Congreso se impulsen iniciativas que pretenden una conmutación de penas para delincuentes que han cometido los actos más gravosos contra el país. Y nuestro llamado como gobierno en ejercicio, como sector político, pero como jefe de Estado, es a que el futuro Congreso rechace este proyecto que consagra la impunidad.
Un proyecto, Mati, que está en primer trámite constitucional, que está también abierto a indicaciones hasta el 16 de marzo y que seguirá su curso, ya lo han dicho al menos desde el próximo gobierno o integrantes del futuro oficialismo, que no se debiese poner urgencia porque queda mucho por recorrer y de hecho no solamente ha sido criticado por el actual oficialismo, también hay algunos integrantes de la oposición que creen que es un mal proyecto o que necesita muchas indicaciones para desde quedar republicanos, desde la UDI, desde Renovación Nacional. Es que técnicamente hay cosas que parecen increíbles que hubiesen sido escritas por una propuesta del Senado, además. Y más considerando luego de una investigación que hace Informe Especial que da con que el proyecto tenía páginas en común, texto que había redactado una abogada de algunos reos de Punta Peuco y era un proyecto ingresado por el senador Francisco Chaguán. Obviamente eso también causó aún más críticas a este proyecto tan llamativo que, insistimos, está en primer trámite constitucional, es decir, aún quedan varios procesos para sacarlo adelante. Mati, volviendo entonces al tema sobre las distintas declaraciones que ha dado el presidente Gabriel Boric durante esta jornada, tenemos la publicación, ¿cierto? Y es en relación entonces a manifestarse nuevamente en contra de Donald Trump. Voy a pasar a leer literal lo que pone el presidente Gabriel Boric. Dice: este es el personaje que algunos admiran y rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa la banalidad del mal. Eso dice el presidente Gabriel Boric, se cataloga como la banalidad del mal a Donald Trump, siendo que... Esta broma, claro, banalizando el mal. Totalmente, y también él poniendo una postura, valga la redundancia, muy distinta a la de José Antonio, el presidente electo, quien solamente el fin de semana estuvo reunido en una reunión que convoca a Estados Unidos y que fue liderada por Donald Trump, donde se saludan, ¿cierto?, donde se fotografían también juntos y donde muestran realmente las diferencias de Estado, de política exterior, que probablemente vamos a comenzar a ver una vez que el presidente José Antonio Kast asuma en su cargo. Probablemente José Antonio Kast no sea así de crítico como lo ha sido el presidente Gabriel Boric hacia Donald Trump. Por otro lado, Mati, hablamos también con la ex jefa de comunicaciones el presidente Gabriel Boric en torno a la autocrítica que hizo el mandatario. Lo ha hecho hace algunas jornadas, pero ayer en Dos Caras de la Moneda, en Canal 13, hace una quizás mucho más enfática respecto a su rol en el caso de Manuel Monsalve. El presidente Gabriel Boric dice: me demoré mucho en sacar de su cargo al entonces subsecretario del Interior, quien había sido denunciado por abuso y violación. Esta investigación continúa, ¿cierto? Está en la arena judicial, pero el presidente Gabriel Boric en lo político reconoce que se demoró mucho y que se equivoca en ese punto. Además, también hace un mea culpa por esa tan famosa punto de prensa, donde habla más de 50 minutos y dice: quizás fue un error el hecho de decir háganme todas las preguntas que quieran, porque abrió un abanico de dudas y en ocasiones dejó más interrogantes que certezas a raíz de este caso, de cómo se enteraron, de por qué actuaron como actuaron y por qué se demoraron más de 70 horas en sacar al subsecretario del Interior. Pasemos a escuchar justamente la percepción que tiene la ex jefa de comunicaciones del gobierno. El gobierno asumió que había cierto nivel de retraso en haber tomado las primeras decisiones, ¿ya? Y básicamente eso se sustenta también en haber permitido, no sé si permitido, pero haber dejado que esta conferencia de prensa del ex subsecretario Monsalve fuera en el Patio de la Moneda, y yo creo que eso finalmente causa un impacto mayor. Evidentemente creo que el caso Monsalve fue un momento muy complejo para el gobierno, marca un antes y un después, yo creo, en varias cosas, y me parece que ayer el presidente lo hace de manera más coloquial, lo pone más sobre la mesa, pero creo que no es la primera vez que el gobierno hace un mea culpa. Sin duda será materia de análisis los errores, los aciertos de este gobierno, pero el caso Manuel Monsalve es quizás el caso más fuerte que tuvo que vivir el mandato del presidente Gabriel Boric, con otros casos como el caso Convenio, entre otros, pero aquí fue una figura que hasta se proyectaba como el futuro eventual ministro de Seguridad Pública, y algunos... Incluso en algunas salió como eventual presidencial. Eso.
hasta ese nivel llegaba Manuel Monsalve con su trayectoria, con su currículum, ¿cierto? Y que finalmente todo se fue al tacho de la basura a raíz de esta denuncia y de su eventual delito de abuso y violación. Por otro lado, Mati, también yo decía hace algunos minutos que no es la primera autocrítica que ya se da a conocer el presidente Gabriel Boric. En el cónclave que se llevó a cabo este viernes con los partidos oficialistas, parlamentarios electos, el mandatario también entregó algunas palabras y entre ellas reconoce algunos errores. Por ejemplo, la visita tan anticipadamente o quizás sin los resguardos necesarios a Temo Cuycuy por la entonces ministra del Interior, Ixtia Siches, el apoyo que tuvo tan condicional del gobierno al plebiscito de ese 4 de septiembre. También reconoció los errores cometidos en el caso de Manuel Monsalve, entre otros, como lo es la casa del ex presidente Salvador Allende, que finalmente fue un costo político, por supuesto, grande al interior del oficialismo, porque terminó con la salida de la senadora Isabel Allende y también con la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y luego con la ministra Maya Fernández del Ministerio de Defensa. Un error que era una falta a la Constitución, como lo detalló también el Tribunal Constitucional. Claro, y algo que pretendía honrar la memoria de Salvador Allende, termina destituyendo a la hija, terminando su carrera en el Senado, no fue... Y una carrera que fue destacada transversalmente y que no se va por la puerta ancha, sino más bien que todo lo contrario. Y Maya Fernández, que también estaba haciendo un papel destacado por las propias Fuerzas Armadas, eso fue un muy mal momento. Más considerando que fueron documentos que pasaron por varios abogados, no solamente por una persona, y que se pudo haber proyectado lo que iba a pasar en caso de seguir ahondando en ese tema. Sin embargo, se siguió con el curso de esa tramitación y terminó en lo que ya sabemos que fue la salida de autoridades tanto en el Senado como también en el propio gabinete. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que emiten voces oficialistas en cuanto a cómo se van a proyectar ya de cara a convertirse en oposición, y también en algo interesante. Mañana se va a realizar un almuerzo liderado por el presidente Gabriel Boric, que en ese minuto ya va a ser expresidente Gabriel Boric, donde asistirán colaboradores y ex colaboradores de su mandato, pero no están invitados los presidentes de partidos ni sus secretarios generales, algo que no ha causado más bien mayor molestia en la directiva, porque dicen, está bien que se dé su espacio con los colaboradores, a nosotros ya nos agradeció en el Comité Político Ampliado por la labor que cumplimos bajo su mandato. Es el presidente con sus asesores, digamos, con quienes le sirvieron, y me parece muy bien que lo haga. Ya se reunirá o se reunió con los partidos, en fin. No me complica en nada que celebre. Yo creo que algo de eso hay en todo lo que ha pasado en las últimas semanas. La idea de proyectar, ¿cierto?, la mirada del presidente Boric, su impronta, y seguramente él va a ser un actor político que lo vamos a tener, es un hombre joven. Y yo tengo una diferencia con él en eso hace bastante tiempo. Yo creo que hay caminos distintos, y creo que la centroizquierda y la izquierda tienen caminos distintos que pueden converger en las segundas vueltas, pero a mí me gustan más unas líneas más abiertas en ese sentido, porque creo que la centroizquierda, lo que se denomina centroizquierda hoy día, tiene un rol muy importante que cumplir. El gobierno del presidente Gabriel Boric fue el verdadero gobierno de emergencia. Tuvimos que abordar una crisis social, también económica y de seguridad, y los datos nos avalan. Pasamos de un 14% de inflación a menos de un 3%. Logramos sentar las bases para que el Estado esté más preparado para poder abordar el crimen, y además recuperamos la senda del crecimiento. En lo que viene, creemos que tenemos que seguir actuando como lo hemos hecho hasta el momento. Poder ser una oposición que sea dialogante y proactiva en aquellos casos en los que la ciudadanía lo necesita, pero también ser implacables en los retrocesos que hemos visto, incluso durante la semana pasada, por un presidente electo que ha mentido, que puso en riesgo la paz y la tranquilidad de Chile, y que además está tratando de indultar a quienes hicieron tanto daño a la democracia de nuestro país. Escuchábamos las distintas percepciones respecto al gobierno que viene, el gobierno entrante, y ya despidiéndose el presidente Gabriel Boric. Hoy tiene actividades en La Moneda para recibir, ya está recibiendo a las delegaciones extranjeras que van a participar del cambio de mando. También hizo lo propio con el rey Felipe VI, con autoridades de China, de India y otros países también que están visitando el Palacio de la Moneda luego de ir a saludar al presidente electo José Antonio Kast. Todos se van a reunir mañana
en el Congreso Nacional para el adiós del presidente Gabriel Boric y la bienvenida de José Antonio Kast. Sí, y hay una cena a las 8:30 en Cancillería, ahí en el ex Hotel Carrera, en el edificio Carrera, para las delegaciones extranjeras que convoca el presidente de la República, así que ahí va a dar un saludo y esperamos que de ahí rápidamente se vaya a la cadena nacional. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Y con esta información, con estas imágenes, hacemos un alto contándoles que a esta hora la capital tiene 31 grados con 9 décimas de temperatura en una jornada en que casi alcanzamos los 33 grados, 32,9 se registró a las 16:55 en la estación de Pudahuel. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en este martes 10 de marzo a pocas horas de que José Antonio Kast asuma como presidente de la República y estamos precisamente con el profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Cristóbal Rovira, aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile para ver y analizar qué es lo que se viene en el escenario mundial en el que además está asumiendo José Antonio Kast y con las reuniones además que ha tenido con la conformación interna de la derecha de su sector acá. Así que Cristóbal, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, tú eres experto porque eres director también del laboratorio para el estudio de la ultraderecha, este Ultra Lab, así se llama el laboratorio. ¿Cuál es la derecha que va a asumir el día de mañana aquí en Chile? Yo creo que a veces nosotros tendemos a ver como que lo que sucede en Chile fuera algo muy atípico. Yo creo que más bien que tenemos que entender de lo que está sucediendo en Chile está muy en sintonía con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y lo que vemos en otras partes del mundo y que también está aterrizando en Chile es que ha surgido una nueva derecha que está a la derecha de la derecha convencional. Y eso es lo que representa, a mi juicio, José Antonio Kast. Por lo tanto, este nuevo gobierno, que vamos a ver cómo se desempeña, no es lo mismo que las derechas que hemos visto antes como la de Sebastián Piñera. Es claramente otro tipo de derecha, lo cual también vemos en las alianzas internacionales que José Antonio Kast está estableciendo. Y en el escenario interno, ¿por qué no logra formar una unidad con toda lo que hoy es la oposición? No hay una sola derecha, hay varias derechas, tal como tú lo dices, pero él hizo un conglomerado para gobernar con la derecha tradicional y quedó un sector que está más a la derecha. ¿Cómo calificaríamos a esa derecha y qué juego va a terminar haciendo con este bloque que ha conformado José Antonio Kast? Yo creo que nuevamente lo que es interesante es pensar de que este fenómeno de que tenemos distintas derechas compitiendo entre sí, sobre todo pensemos en el Partido Nacional Libertario compitiendo con el Partido Republicano, es similar a lo que pasa en otros países del mundo. Si vemos Francia, existe un partido de derecha extrema, de Marine Le Pen, y hay un partido que está a la derecha de ella, y obviamente hay unas relaciones que son conflictivas entre esos partidos. Yo creo que en el caso de Chile lo que vamos a ver es que José Antonio Kast necesita en el Parlamento aprobar leyes, y para poder construir una mayoría va a ir desde el Partido Nacional Libertario hasta votos que va a necesitar de que no están necesariamente en el espectro de la derecha. Y yo creo que construir esa mayoría va a ser muy complejo, porque claramente la derecha que está a la derecha, José Antonio Kast, le va a pedir algo que es diferente de aquellos actores que están más hacia el centro. Por lo tanto, está por verse cómo logra desplegar una coalición a nivel parlamentario. En un escenario donde además no recurrió a los partidos para formar el gabinete, solamente hay un o a lo más dos representantes de partido en un gabinete que mantuvo con estos 25 ministros, por lo tanto hay poca presencia de política. ¿Cómo ves también eso? Yo creo que hemos visto intentos anteriores en Chile de construir gabinetes similares. Pensemos en el mismo presidente Piñera, que en su momento descansó mucho más en tecnócratas, y lo que vimos en el caso del gobierno del presidente Piñera es que a lo largo del tiempo esos gabinetes terminaron desmoronándose y tuvo que recurrir más bien a los partidos. Yo creo que esto va a estar muy supeditado a cuáles son las tasas de aprobación que va a tener el próximo presidente. Obviamente, si tenemos un presidente que tiene tasas de aprobación del 50, 60, 70%, le puede ser más fácil construir una mayoría. Pero si esa tasa de aprobación disminuye, obviamente que le va a costar mucho más construir una mayoría en el Parlamento. ¿Cuánto pudiera durar esta luna de miel con este José Antonio Kast que asume el día de mañana, que saca 62% de los votos, que llega con una tremenda aprobación, un tremendo respaldo ciudadano a instalarse al Palacio de Gobierno, además
marcando distintos símbolos que son bastante distintos a sus antecesores. De hecho, vuelve a vivir en el Palacio de la Moneda. ¿Cuánto va a durar esa luna de miel, crees tú? Yo creo que obviamente no tenemos una bola de cristal para saber con ciencia cierta qué es lo que va a suceder, pero por lo menos si vemos para atrás en la historia de Chile reciente, que es lo que sabemos, que esas lunas de miel son cada vez más cortas. Y lo vimos con el presidente Boric, que partió con unas tasas de aprobación muy grandes, con políticas simbólicas que conectaban con demandas de la ciudadanía, pero que muy tempranamente esos niveles de aprobación cayeron. Por lo tanto, si es que por lo menos vemos la historia reciente, es una pregunta abierta si es que ese momento que estamos viendo hoy en día se va a poder mantener a lo largo del tiempo o si eventualmente puede que aparezcan problemas en el corto plazo, mediano plazo y haga de que esa luna de miel decaiga. ¿Tú crees que fue positivo para José Antonio Kast la reunión que tuvo con el presidente Boric el domingo en el Palacio de la Moneda? Yo creo que eso muestra de que nuevamente esta es otra derecha, o sea, se perdió una tradición republicana en cierto sentido que existía en este país, ¿no es cierto?, que yo creo que en parte tiene quizás que ver por ambos actores, podemos entrar en un debate de quién es el culpable, pero creo que más allá de eso muestra de que aquí hay un sello que es diferente y que está dispuesto esta nueva presidencia que va a haber a marcar sus puntos con mucho más fuerza que otros presidentes que hemos tenido con anterioridad. Claro, y ahí más que un respaldo de un sector o un partido político propiamente tal, hay colaboradores estrechos que han diseñado una estructura y un modo de relacionarse también con el entorno, las bajadas comunicacionales. Por ejemplo, hoy día veía que acaba de publicar un video en la mañana, dice, llevamos mucho pero empezamos mañana, porque además tenemos esta transición que es enorme, casi 3 meses entre la elección del presidente y que asuma. Donde efectivamente él ha viajado, lleva más de 10 países, se ha reunido con mucha gente, ha creado equipos, da la sensación de que ya lleva gobernando un buen tiempo. ¿Qué es lo que quiere marcar ese relato y hacia dónde va? Yo creo que este gobierno lo que trató durante la campaña y que ahora ha mantenido este relato de que estamos en una emergencia y que por lo tanto justamente debido a esa emergencia ellos están muy bien preparados para afrontar esos dilemas que estamos observando hoy en día en Chile. Y yo creo que donde se va a jugar gran parte del futuro cercano de ese gobierno es hasta qué punto esas emergencias que ellos las ven son capaces de solucionarlas o no. Yo creo que muchas de esas emergencias es difícil solucionarlas en el corto plazo, son temas muy de largo plazo. Mientras mejor les vaya en solucionar esos problemas, lo más probable es que les va a ir mejor en sus tasas de aprobación. Y por el contrario, si es que no logran demostrarle rápidamente a la ciudadanía de que solucionan esos problemas, claramente que van a caer en un problema. Quería preguntarte, tú has estudiado las derechas de distintos países, los vienes estudiando desde hace mucho tiempo, hay ciertos esquemas que están siguiendo estas derechas, incluso hay libros que han estudiado cómo se van repitiendo los distintos pasos de cada uno de estos gobiernos. ¿Cuál es el rol de Valenzuela? Porque es bien controvertido, él es un hombre muy joven, muy inteligente, pero Cristian Valenzuela tiene un poder y va a asumir un rol que antes no existía. Va a ser el director estratégico, comunicacional y de contenidos de la presidencia. A él se le atribuyen muchas de las estrategias que no siempre han ido de la mano del Partido Republicano, por ejemplo, pero ¿qué significa esa figura? Yo creo que más allá de la figura puntual de él, yo creo que lo que sí sabemos, claro, pero yo pienso en él, el cargo de cómo operan determinados segmentos del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario, es que hay una dinámica mucho más confrontacional y que eso lo vimos durante la campaña, lo hemos visto también con algunos discursos, con algunas columnas de opinión, y yo creo que parte de la estrategia que tienen estas derechas en general, y que yo creo que ya lo hemos visto con algunas luces en el caso chileno, como por ejemplo lo que pasó el día domingo, es ser muy frontales en tratar de defender cuáles son los puntos que ellos quieren levantar, aun cuando eso tenga costos, y estoy pensando en costos en romper determinadas tradiciones republicanas, por ejemplo. No obstante el apoyo que tiene José Antonio Kast, esas cosas se han demostrado que a los chilenos no les gustan. Por lo mismo que volvemos al tema de las tasas de aprobación. Yo creo que una de las incógnitas es esas tasas de aprobación con las cuales viene este presidente a asumir, ¿las va a poder mantener en el mediano y en el largo plazo o no?
Es una pregunta que yo creo que vamos a tener que responder en los próximos meses, pero para mí no es de suyo evidente de que este gobierno va a poder mantener esas tasas de aprobación con estas políticas que son tan rupturistas y un estilo de gobierno que puede generar confrontación con distintos segmentos de la ciudadanía. Ahora, asume en un escenario mundial que es especialmente tenso en estos momentos, que tenemos varios conflictos y uno de los cuales, que pese a que está muy lejos, nos puede económicamente, por lo menos en un principio, ya vamos a ver qué otras consecuencias puede tener, golpear bastante, porque José Antonio Kast inicia un gobierno con, digamos, tiene un nivel de partida económico que se ve promisorio, pero ¿qué es lo que puede ocurrir con este escenario mundial en que tenemos esta situación de guerra y tenemos un presidente Trump con el que él se ha reunido este fin de semana y que estamos en el medio de esta confrontación también de él con China? Sí, yo creo que estos son momentos muy tensos en la arena internacional. Nosotros somos un país que no es particularmente grande, pero no es tan chico, y por lo tanto hay que pensar la política exterior chilena en coalición con otros tipos de países, que es en general una trayectoria que ha existido. Y yo creo que apostar tan solo de que uno tenga una buena relación con un presidente en un momento como puede ser Donald Trump sea la bala de oro que nos va a salvar, yo creo que es una apuesta muy arriesgada. Entonces, pero es una tendencia mundial lo que estamos viendo. De hecho, se reunieron durante este fin de semana en esta cumbre para generar esta estrategia, este escudo de las Américas, a la que van 17 presidentes. Probablemente, bueno, no sabemos, pero Brasil se juega una elección a fines de este año, pudiera ser que volviera el apellido Bolsonaro al menos. ¿No es una tendencia regional también? ¿Qué es lo que está pasando en la región? Yo creo que volvemos a como partimos esta conversación. El fenómeno de las ultraderechas es un fenómeno global. Y es estas derechas, por ejemplo, las que se reunieron durante este fin de semana en Florida, ¿son parecidas? Son muy parecidas en el sentido de que, aun cuando es verdad que los estilos de liderazgo son diferentes, la fórmula como arma Javier Milei no es la misma fórmula como habla José Antonio Kast, no, tienen estilos de liderazgo diferentes, pero el tipo de ideas que profesan son muy similares y por algo se juntan y conversan, porque tienen temas en los cuales ven la realidad de una manera muy similar respecto pero a la también política se junta y económica. conversa con Giorgia Meloni, que es una derecha que, claro, uno dice está a la derecha de las derechas tradicionales, pero que ha ido marcando un camino propio. Sí, yo creo que aquí es importante hacer la distinción entre las ultraderechas o derechas extremas europeas, más bien de las que tenemos en América Latina, que los estilos de liderazgo, insisto, son diferentes. Si uno ve a Marine Le Pen o Meloni, son personas que en cierto sentido se parecen mucho más a José Antonio Kast, que tiene una larga trayectoria política, que son personas que hablan de una manera diferente, que no son tan estridentes como puede ser un Bolsonaro, como puede ser un Trump, como puede ser un Milei. Pero insisto, uno no define en términos académicos una ultraderecha por el estilo de liderazgo, sino que más bien por cuáles son las ideas que se profesan. Y esas ideas son muy similares en general entre estos distintos actores, aun cuando insisto que sus estilos de liderazgo pueden ser diferentes. Ahora, en un gobierno de emergencia, estas ideas no sé cuánta cabida pueden tener, porque José Antonio Kast digamos, llega a convertirse en presidente dejando de lado estas ideas. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no sé cuál es el verdadero José Antonio Kast que asuma a contar de mañana. Porque durante su campaña electoral, José Antonio Kast lo que enfatizó fue fundamentalmente una temática que fue seguridad ciudadana. Y ustedes mismos, los periodistas, cuando trataban de hablar con José Antonio Kast de otras temáticas, lo que él siempre respondía es: yo voy a hablar de lo que les preocupa a los chilenos, que es eso. Pero cuando ustedes lograron tratar de profundizar un poco más en cuáles son sus preferencias políticas en otras cosas que también le preocupan a los chilenos, pensemos en el 8M, en temas de género, lo que él ha dicho es que él no ha cambiado, que él sigue siendo la misma persona. Y esa es una persona que su trayectoria política ha estado en contra de lo que quieren las grandes mayorías en este país. Por lo tanto, yo creo que la pregunta es: ¿cuál es el José Antonio Kast que asume mañana? ¿El que dio ese discurso el día domingo donde él decía que quería construir una gran mayoría y respetar a todos los chilenos? ¿O es el José Antonio Kast que lo conocemos en toda su trayectoria política, donde yo no he visto ningún gran esfuerzo por construir grandes acuerdos con los otros segmentos políticos? Pero frente a ese José Antonio Kast que votó la gran mayoría de los chilenos, ¿y qué pasó con los chilenos entonces? Yo creo que lo que pasa en esta elección es que José Antonio Kast sintonizó muy bien con una demanda que es transversal y que no tiene que ver con que los ciudadanos sean de izquierda o de derecha, que es el tema de seguridad ciudadana. Y esa es una demanda que es transversal hoy en día en Chile y que él supo encarnar de muy buena manera.
Pero no olvidemos que esta es la primera vez que tenemos en Chile una elección con voto obligatorio. Por lo tanto, sumamos al padrón electoral a un segmento muy grande de la ciudadanía que históricamente no estaba votando. Y lo que sabemos por estudios empíricos es que esas personas no es que adhieran 100% al programa ideológico de José Antonio Kast, sino que adhieren a una idea principal que es la de seguridad ciudadana. Pero son personas que no necesariamente comulgan con muchas de las otras ideas que están en el programa económico de él, como su conservadurismo moral o el tema de hacer un ajuste del Estado muy draconiano. Por lo tanto, insisto, vamos a ver cuál es la verdadera agenda que él va a avanzar y hasta qué punto esa agenda va a poder tener mayoría, no solo en el Parlamento, sino que también a nivel de la ciudadanía. Se le ha visto también que es muy pragmático, por lo tanto debiera recoger ese elemento, saber que ese porcentaje votó por él con ese predicamento y no adhiriendo a su ideología. Por lo tanto, si él pretende hacer un buen gobierno, no debiera acercarse demasiado a esa ideología. Yo creo que él va a tener una tensión entre que por un lado se tiene que acercar a ese votante medio, por así decirlo, que no tiene ideas muy radicales, pero por otra parte tiene votantes que son muy radicales y actores políticos que son muy radicales, el Partido Nacional Libertario, que tiene un pie adentro y un pie afuera, que lo va a presionar por radicalizarse. Y yo creo que mantener ese equilibrio no va a ser fácil durante los próximos 4 años. Eso es claramente con una oposición que no sabemos tampoco cómo va a ser. ¿Cómo estás viendo tú que se está rearmando o armando esta oposición? Estamos viendo que probablemente Pamela Giles se convierta en presidenta de la Cámara de Diputados, que ahí tenemos otra gran interrogante. ¿Cómo ves que se está armando el otro sector? Yo creo que es muy temprano para dar una respuesta, pero la misma señal que tú planteas es interesante porque el partido de la gente en cierto sentido va a ser un partido bisagre, sobre todo en la Cámara Baja, donde sabemos que para poder lograr el 50% de los votos se necesita al menos algunos votos del partido de la gente. Lo que estamos viendo con esta primera estrategia de acercamiento hacia el partido de la gente con el resto de la oposición es justamente dificultar ese acercamiento. Pero insisto, yo creo que es muy temprano para ver si es que se va a constituir una oposición en bloque o si esa oposición, dependiendo de cuáles son los temas que se tengan que debatir, va a estar dispuesta a prestarle determinados votos al gobierno o no. Hay un elemento que hoy día se anunció, que es la visita de Nayib Bukele en el mes de mayo, que puede ser, digamos, un motivo de alegría, pero también hay que mirarla con cuidado desde el propio punto de vista de José Antonio Kast, de cuánto le puede incluso afectar esa visita. ¿Cómo ves tú que una persona que además se ha convertido en un líder, una persona que tiene altísima adhesión en América Latina, gran popularidad, venga a nuestro país? Yo creo que el caso de Bukele también tenemos que verlo en el contexto de qué es lo que dice de las transformaciones que hemos visto en ese país. Y de hecho, si es que nosotros tomamos los reportes de muchos organismos internacionales, lo que nos van a decir es que El Salvador no es una democracia hoy en día, de que se han roto una serie de reglas del juego que son propias de un sistema de una democracia liberal que no están presentes. Por lo tanto, José Antonio Kast está invitando a alguien que no es un modelo de cómo se construye una democracia. Y por lo tanto esa también es una señal de que pareciera ser de que este gobierno no tiene problemas con invitar a ese tipo de personas, que le parece un liderazgo eventualmente imitar, de que parece que eventualmente no hay problemas con establecer alianzas con países que rompen determinadas reglas del juego que nosotros esperaríamos, creo yo, o que por lo menos a nivel académico sabemos que son países que no respetan el Estado de Derecho. Yo creo que esa es una señal problemática. Bueno, nos queda muy poco y hay además que ver cómo efectivamente se despliega el gobierno, pero el peso, y lo decía el presidente Gabriel Boric ayer en esta entrevista en Canal 13, que se siente la presidencia como tener la cordillera de los Andes en la espalda. Y eso le pasa a cualquiera que se siente en el sillón de O'Higgins. Ese peso puede de alguna manera poner los equilibrios. Difícil saberlo, yo me imagino, y por la experiencia y lo que uno ha escuchado de otros presidentes, es que yo creo que muchas veces son situaciones límites que todo presidente va a experimentar, las que yo creo que pueden marcar una diferencia y se puede sentir ese peso. Pensemos en el presidente Piñera, que vivió un momento muy tenso de este país y tomó determinadas decisiones
que yo creo que tuvieron determinadas consecuencias y podríamos haber pensado en qué hubiese pasado si es que él hubiese tomado otras decisiones, como en algún momento, por dar un ejemplo, extender el estado de sitio, cosas por el estilo. Yo creo que esa es la gran pregunta de fondo, de que en los potenciales problemas que va a tener José Antonio Kast en estos próximos 4 años, ¿cuál va a ser el José Antonio Kast que va a aparecer? ¿Uno que está dispuesto a moderar y transar o uno que va a apostar por radicalizarse? Cristóbal Rovira, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, experto además en Derecho. Gracias por estar con nosotros y hacemos un alto aquí a esta hora de la tarde con esta imagen de La Serena. ¿Cuál es la? Bueno, hay 21 grados ahí en La Serena a esta hora de la tarde, linda imagen ahí de la capital regional de Coquimbo. Ya regresamos. Y ya son las 6 de la tarde con 35 minutos. Siguen pasando cosas en materia política y nos vamos a ir de inmediato al Congreso junto a Nicolás Donoso porque hay un acuerdo para la presidencia de la Cámara de Diputados, el actual oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Cuéntanos, Nicolás, ¿quién va a liderar la testera? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya en medio de una sesión en la previa del cambio de mando, en el Senado se están despidiendo los senadores salientes, pero cunde pese al acuerdo al que tú mencionabas la incertidumbre, tanto en lo que sucede acá en el Senado con la presidencia como también en la Cámara de Diputadas y Diputados, una Cámara donde se necesitan de 78 votos para quedarse con la testera, así como también con la primera y segunda vicepresidencia. Y claro, se ha ido ya en un punto de prensa durante la mañana hablando de este acuerdo, hay una firma también que va desde el oficialismo, Partido Comunista, hasta la Democracia Cristiana e inclusive entonces se suma el Partido de la Gente, esos codiciados 14 votos que van a ser dirimentes no solamente a la hora de presidir la testera, sino que eventualmente en la priorización y votación de proyectos. Ha sido relevante también este acuerdo, se venía conformando ya en el último mes, recordemos que el Partido de la Gente previo al receso estival ya había roto de alguna forma relaciones para este acuerdo administrativo de la Cámara con principalmente la oposición, pero sobre todo con la UDI, a raíz de lo que se había gatillado en el distrito de la región del Maule con el diputado de la UDI, Felipe Donoso, y que se estaba impugnando en el fondo que su cupo quedara por sobre un diputado del Partido de la Gente. Y es a raíz de todo eso entonces donde se llega a la jornada de hoy, se firma finalmente este acuerdo que consideraría solamente la presidencia, vicepresidencia de las cámaras, pero también las codiciadas comisiones, las principales, siempre hablando de Comisión de Constitución, de Hacienda, de Seguridad o de Gobierno Interior, y es ahí que se estaría excluyendo eventualmente a la derecha, que mañana pasará a ser ya oficialismo, al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, de las presidencias de las principales comisiones, y es ahí entonces donde se levanta además la alerta para José Antonio Kast, así como también para su futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. ¿Y por qué? Porque de obtener finalmente los 78 votos, la derecha ya tenía 76, estaba solamente a 2 de lograr la mayoría simple y quedarse con la testera. Aparece esta aparición, irrupción del Partido de la Gente, donde sumando los 65 votos que ostenta actualmente la izquierda, con los 14 parlamentarios del Partido de la Gente, llegaría ya a 79. Y vamos a pasar a escuchar al futuro jefe de bancada del Partido de la Gente, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, quien explica, por ejemplo, y lo detalla más bien, que este es un acuerdo administrativo pero no político. Vale decir, acá solamente se reparten los cupos de comisiones para presidir la testera para poder lograr tener incidencia en distintos proyectos, pero no quiere decir que vayan a votar alineados eventualmente con la izquierda o que ya se hayan decantado oficialmente ser una oposición dura, sino que solamente es un acuerdo entonces administrativo. Lo que nosotros hemos logrado acá es un acuerdo administrativo que nos permite formar parte en cómo se gestiona la Cámara de Diputados. Deberá entender usted que el Partido de la Gente resultó con 14 diputados y nuestro mandato es, mediante el diálogo y las conversaciones, formar parte de un acuerdo administrativo para poder tener espacio. Deberá comprender usted que el resto de nuestros diputados llega por primera vez a la Cámara y creo que lo responsable es que asuma una persona que tiene experiencia. Nosotros tenemos la mejor de las relaciones con Pamela Giles, contarle además que nosotros llegamos cerca de 20 reuniones de que fuimos electos y estamos en una perfecta coordinación, y es por eso que hoy día concurrimos a este acuerdo administrativo con nuestros 14 votos. Eso es parte de la coordinación, eso es parte de los acuerdos.
Ahí el futuro jefe de bancada del Partido de la Gente, entonces Matilde, confirmaba la carta de la colectividad, así como también de este acuerdo, que es Pamela Giles, al menos para el primer año. Luego, ya en el desglose, en el segundo año le correspondería la presidencia a la Democracia Cristiana, en el tercero al Partido Socialista y en el cuarto año, tentativamente, nuevamente sería el turno del Partido de la Gente. Pero han habido críticas veladas, sobre todo de la misma izquierda, por sin ir más lejos. La exministra del Interior, Carolina Toá, calificó en una entrevista de insólito este acuerdo, llamó inclusive a dar de alguna forma señales de respeto en alusión a la diputada Giles por lo dura que fue, lo férrea además, en contra del gobierno del presidente saliente ya Gabriel Boric, sobre todo en distintos proyectos. Recordemos que por el voto de ella prácticamente se cae lo que era la idea de legislar de la reforma tributaria, eso todavía se lo recuerdan, y así como también lo dura que ha sido con gran parte de la izquierda, sobre todo con el Frente Amplio. Hablaban también el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, y el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Varía, quienes obviamente van a defender este acuerdo que se ha firmado, pese a que hasta la jornada de mañana, donde se termine votando, no se va a saber si se va a cumplir o no. Se ha dado el caso ya en reiteradas oportunidades donde se termina rompiendo y quebrando todo. En todo caso, Santana señala que los votos van a estar, pese a que se ha rumoreado mucho de algunos descuelgues del diputado Jaime Mulet, del diputado René Alinco. Los votos eventualmente sí estarían, y por parte del diputado Héctor Varía emplaza a la derecha, liderada entonces por el presidente electo José Antonio Kast, a que ellos no lograron llegar a un acuerdo, y lo que se quería hacer en algún momento era, sí, lleguemos a un acuerdo, socialismo democrático y gran parte de la derecha, pero excluyendo al Frente Amplio y el Partido Comunista, lo que no prosperó. Tenemos la posibilidad de construir una mayoría y confiamos plenamente en que cada uno de los diputados y diputadas que integran las distintas bancadas que aquí están presentes van a cumplir con este acuerdo administrativo. Hay algunos de los diputados que usted ha mencionado que sí han ratificado su apoyo a este entendimiento, y hay otros que han manifestado su voluntad, como el diputado Mulet, de ojalá haber llegado a un acuerdo administrativo amplio, pero eso no es lo mismo a decir que no va a votar por este acuerdo. Lo que se propuso en algún momento fueron acuerdos administrativos con exclusiones de algunos partidos políticos, y nosotros no estamos por las exclusiones. El acuerdo, lo que dice en relación con el primer periodo, es que lo va a presidir el Partido de la Gente, la vicepresidencia número 1 para el Partido por la Democracia y la vicepresidencia número 2 para el Partido Socialista. Y por lo tanto nosotros desde la Cámara de Diputados también hemos hecho el llamado, varios de los que estamos acá, de que lo ideal hubiese sido un pacto de todas y todos, poniéndonos de acuerdo. Creo que cuando hay voluntad hay espacio para todos quienes integramos las diversas fuerzas políticas, pero lamentablemente fue la derecha, que por un lado su presidente electo tiene una actitud de convocar a un gobierno de emergencia, pero sus parlamentarios aún actúan con una especie de soberbia, falta de humildad, al excluir partidos políticos y a personas en particular. Nosotros creíamos en esa posibilidad, fue la derecha quien dio el portazo a aquel camino. Pese a los dichos de Varía, hay que decir, Matilde, que en base al reporteo que hemos podido hacer ya lo más actualizado posible, la Democracia Cristiana aún cunde en las dudas. De los 8 diputados que ellos van a tener para el nuevo periodo parlamentario, se ha dicho mucho de que cerca de la mitad, al menos 4, estarían favorablemente a respetar este acuerdo, y otros 4 todavía con dudas y que eventualmente podrían plegarse a votar por la derecha. Y es ahí entonces donde todavía la derecha aspira a quedarse con la testera, por medio principalmente sería del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Y vamos a pasar a escuchar a otro de los votos que posiblemente va a ser dirimente en la jornada de mañana, que es el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, a quien no le gusta el acuerdo, dice que es endeble, que es frágil, da a entender de que pactar con el Partido de la Gente también conlleva un riesgo. Ahí se refiere a que si por ejemplo se gana por 1 o 2 votos, se expone eventualmente la propia Giles a una moción de censura en el sentido también de los próximos meses, y llama hasta último momento a poder construir un acuerdo transversal que incluya a la derecha. Yo creo que ese no es un buen acuerdo, no por Pamela Giles, sino que creo que es un acuerdo inestable. Nos pasó durante los últimos 2 periodos electorales. Terminamos con una, ¿se acuerda usted? El periodo hace 5 años atrás, terminamos con Paulsen 2 años y no se cumplió el acuerdo del mundo de la izquierda y la centroizquierda. Imagínense si el PSG andaba insultando al presidente durante todos los 4 años. Entonces es un acuerdo muy raro. ¿Ah? Es como decir, oye, juntémonos los que sea para negarle la sal y el agua al que viene. Y no me gusta ese acuerdo de esa manera. Y además inestable. Yo tengo muy buena relación incluso con Pamela Giles. El problema no es ella. El problema yo no veto a nadie en esto. Lo importante es que sea un acuerdo amplio y que dé estabilidad. Si me dicen, mire, este es el acuerdo más estable, eso no es cierto. No es el acuerdo más estable. Por las propias diferencias que hay dentro del PDG, que habrá que ver qué es lo que pasa.
¿Y qué sucede en el Senado? Bueno, estamos de hecho en estos momentos acá, se siguen llevando a cabo conversaciones y negociaciones lideradas por oficialismo, así como también por parte de la oposición. Hay un nombre que los pasillos se nos señala ya estaría listo, lo hemos mencionado durante la jornada, el de la senadora de Renovación Nacional y presidenta hasta hoy de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, quien corre con ventaja, prácticamente corriendo sola, al menos del lado de la oposición, para entregarle eventualmente la banda presidencial al presidente electo en la jornada de mañana, José Antonio Kast, pero hay dudas de cuántos votos, cuánto respaldo podría tener eventualmente y aún no se zanja los periodos. ¿Quiénes van a presidir? Por ejemplo, se habla de un 3-1 a favor de la derecha, lo que le estaría ofreciendo el oficialismo, pero ellos dicen, bueno, acá prácticamente, y a diferencia de la Cámara, hay una correlación de fuerzas similar, por tanto debiese ser un 2-2, y es ahí donde todavía no se logra un consenso, y en la democracia cristiana, sobre todo sus senadores, están con más dudas que certezas y eventualmente podrían salirse de un acuerdo que se pueda conformar y tomar un camino propio, pero no hay mayores nombres, por ejemplo, en el oficialismo. Se ha hablado en algún momento del senador socialista Alfonso Duresti, pero la izquierda no estaría teniendo los 26 votos necesarios y con ello entonces Paulina Núñez sería quien le colocaría entonces la banda presidencial a José Antonio Kast. Matilde. Bueno, todo eso queda pendiente, Nicolás, y yo no sé, pero mañana a las 8:45 y a las 9 va a estar el ambiente muy, muy tenso ahí en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, porque más allá de los acuerdos, todo se vota a última hora. Así que vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando ahí mañana, 8:45 y 9 de la mañana. Muchísimas gracias por esta información a esta hora de la tarde y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Matilde. Buenas tardes. Chao. Y aquí en Hoy es Noticia seguimos hablando de los temas que están marcando la jornada. Salimos un poco de la política y nos vamos al plano judicial porque durante esta jornada terminó la audiencia de formalización del ex fiscal de la región metropolitana Oriente, Manuel Guerra, y durante estas dos jornadas ha estado el periodista Juan Cristóbal Cható reporteando y nos va a contar finalmente en qué quedó, cuáles fueron las cautelares que se terminaron pidiendo para él y que cuándo se van a dar a conocer. Bienvenido. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque hoy día fue esta segunda jornada de audiencia de formalización del ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota por, según acusa el Ministerio Público, haber realizado gestiones favorables al abogado Luis Hermosilla, a sus personas cercanas e incluso a algunos personeros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera en causas judiciales que él tenía a su cargo cuando era fiscal regional. Él mismo lo denominaba en sus chats y ha salido el término durante esta audiencia de formalización como los casos VIP. Hablamos del caso Penta, Exalmar, Dominga, el caso de la Municipalidad de Vitacura, entre otros. Ya, él también lo llama casos VIP. Él los menciona así, tal cual, en sus chats con Luis Hermosilla. Eso se sacó a colación durante esta jornada en particular en la revisión de sus mensajes y él lo dice así, él reconoce que le decía casos VIP precisamente porque se trata de causas penales que involucran a personas de alta connotación pública, la gran mayoría de ellos, por supuesto, de la esfera política. Ahora, durante estos dos primeros días ha predominado o ha usado gran parte de esta audiencia de formalización la declaración de Manuel Guerra. La formalización como tal, que es cuando se le comunican los cargos al imputado, se realizó durante el día de ayer y después de eso y durante el día de hoy también se continuó con su declaración en estrado. Esto es algo que no se ve normalmente en las audiencias. Eso es lo que te iba a preguntar, sí. Fundamentalmente, ¿por qué se da? ¿Por qué él elige esta estrategia? Esto se podría considerar una estrategia procesal en el sentido de que Manuel Guerra ya declaró una vez ante la Fiscalía y esta vez decide hacerlo de nuevo, pero públicamente. Esto para el Ministerio Público sin duda es algo que podría ser considerado incómodo, el hecho de que esta segunda declaración se hace no solamente en estrado, sino que transmitido por el Poder Judicial para la vista de todas las personas que quieran verlo y que por supuesto nosotros hemos estado siguiendo en esta audiencia de formalización. Ahora, gran parte de las preguntas que pudimos ver durante el día de hoy, porque hoy fue la parte del interrogatorio, es decir, Manuel Guerra da su declaración que dura cerca de 3 horas, la parte que él trae preparada, y después se tiene que someter a las preguntas de la Fiscalía, de los querellantes y también de su defensa. En esa última situación, vamos a adelantar,
se dio una situación bastante llamativa porque Manuel Guerra hace una denuncia muy grave en la última pregunta que le hace su defensa, que refiere a la pericia que practica el Ministerio Público al teléfono de Luis Hermosilla, que es donde nace esta causa y muchas otras que han marcado precisamente esta crisis en el Poder Judicial. ¿Y cuál es la denuncia que hace Manuel Guerra? De que el Ministerio Público le encargó la revisión del teléfono de Luis Hermosilla a una persona externa a la Fiscalía, a una persona que no era un funcionario de la Fiscalía Regional Oriente como tal, sino más bien una persona que fue contratada a través de un convenio con la Asociación de Municipalidades por la Seguridad en Lozano Oriente. Estas son las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y algunas más que tienen esta agrupación municipal que tiene varios convenios, entre ellos algunos con el Ministerio Público. Ahí lo que acusa Manuel Guerra es que habría sido un funcionario contratado por la AMSO en este convenio con la Fiscalía, quien habría revisado, según él acusa, quizás la evidencia más importante que ha tenido el Ministerio Público en toda su historia. Lo comentó también después de la audiencia. Te invito a que pasemos a escuchar precisamente esas declaraciones. Y ahí encontramos que el informe de extracción de esa información lo había efectuado este señor Buenul. Revisando la base de datos del Ministerio Público nos encontramos con que no era un funcionario que estuviera en la página del Ministerio Público. Y al googlearlo, operación sencilla sin duda, pero parece al día de hoy le cuesta mucho al Ministerio Público cuando se investiga a alguien de sus filas, nos arrojó que se trataba de una persona contratada por la AMSO y destinada en vía de un convenio entre la fiscal Parra y la AMSO en la Fiscalía Oriente. Lo que yo dije fue bien simple y lo sostengo. La evidencia más importante probablemente de la historia del Ministerio Público la extrajo para su análisis un funcionario que al día de hoy ya no está trabajando por AMSO, que ya no trabaja en el Ministerio Público, que no tiene responsabilidad administrativa, a la cual no se le puede sumariar por filtraciones. Ese es el nivel de poca seriedad que se ha tenido en este tipo de investigaciones. Ahora, cabe destacarlo también, Manuel Guerra tiene una relación con la AMSO. Él fue en un momento asesor en materias de seguridad de la Municipalidad de Providencia y también fue parte importante de lo que fue la Asociación de Municipalidades por la Seguridad de la Zona Oriente en su comienzo. Él trabajó para la AMSO, pero dice que él no tuvo que ver al menos con este convenio que tendría que ver, porque habría puesto a esta persona precisamente que él denuncia en el Ministerio Público. Le preguntamos, por supuesto, al fiscal Mario Carrera también sobre esta situación. Él dice que no es precisamente la fiscalía que él dirige, por lo tanto, él nada más recibió los antecedentes y la denuncia por parte de la Fiscalía Nacional y está trabajando en la causa, pero de todas formas hace una distinción importante de que esta persona, al momento de emitir una boleta de honorarios a la Fiscalía de Oriente, pasa a ser funcionario público. De hecho, eso es un precedente que se dio, por ejemplo, con Luis Hermosilla, ya que para acusarlo de algunos de los delitos porque está imputado tenía que ser funcionario público, su defensa decía que no lo era y un tribunal finalmente ratificó que sí lo era porque él emitía boletas de honorarios al Ministerio del Interior. Ahora, igual pasemos a revisar un poco lo que fue durante esta jornada el final de la declaración de Manuel Guerra y también lo que fue el interrogatorio, una situación que llamó mucho la atención porque ya lo decíamos, no estaba previsto o no estaba en la mente de la mayoría de las personas que iban a participar de la audiencia que Manuel Guerra declarara. De hecho, bueno, esto tiene una puesta en escena comunicacional que también impacta me imagino, en los que están interviniendo ahí y no sé cuánto en el juez. No, seguramente la confianza con la que habla Manuel Guerra durante esta declaración y el posterior interrogatorio puede ser un factor importante. Se nota los casi 20 años de Manuel Guerra en la Fiscalía, en estas declaraciones y también en su interrogatorio, porque tiene un buen desplante, responde muy seguro y esto sin duda puede ser un factor a considerar. De hecho, probablemente era la idea detrás de esta declaración, claro, mostrarse confiado, tranquilo y capaz también capacidad de responder precisamente las preguntas que le hizo el Ministerio Público y el resto de los intervinientes. En la pata final de la declaración de Manuel Guerra que se dio durante la mañana de hoy, él se refirió en particular a las ofertas de trabajo que han estado en cuestión durante estos días. ¿Por qué? Porque lo que acusa el Ministerio Público es que las gestiones que hizo Manuel Guerra a favor de Luis Hermosilla fue a cambio de seguridad y estabilidad laboral una vez que él dejara el Ministerio Público el año 2021. Y que esa es su retribución, por lo que no solamente eran favores, sino que se constituiría el delito si es que se logra probar de cohecho. Escuchámoslo. Ahí se constituye el delito de cohecho. Escuchamos precisamente lo que dijo Manuel Guerra al respecto de su llegada a la Universidad de San Sebastián. Pero en ese instante el señor Cordero me dice, pero a mí me interesa que tú te vengas a trabajar con nosotros acá a la universidad porque queremos hacer crecer el cuerpo académico de la Universidad de San Sebastián en la carrera de Derecho
Yo le digo que eso va a depender de la remuneración. En esa contratación, su señoría, descarto completamente que esta haya sido obtenida por Andrés Chadwick y menos por Luis Hermosilla. Luis Hermosilla no tenía ninguna vinculación con la universidad. Andrés Chadwick sí tenía una, era profesor de la universidad en ese momento. Yo me fui ganando menos plata que la que ganaba en el Ministerio Público, señoría. Es falso lo que dijo el Consejo de Defensa del Estado en la querella capítulo. Dijo que yo ganaba más plata. No, así están mis cartolas, señorías, y cosas de revisarlas. Bueno, pero su aspiración era ganar más, porque con eso fue lo que finalmente se quedó, pero él aspiraba incluso a ser socio de la oficina de Chadwick con Hermosilla. Sí, precisamente son varios los potenciales trabajos que estaba buscando Manuel Guerra, según acusa el Ministerio Público, y el que le resultó habría sido este cargo de académico en la Universidad San Sebastián. Él habría incluso buscado conseguir un trabajo como consejero del Consejo de Defensa del Estado a través de gestiones con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y también, como tú bien comentabas, compartir esta comunidad de techo que se le dice que no es necesariamente un estudio de abogados como tal, pero una oficina compartida donde cada uno de los abogados privados puede llevar a cabo sus labores. En este caso, una oficina que compartían Andrés Chadwick con Luis Hermosilla y que, según se ha dado a conocer en estas audiencias, habría sido porque no había espacio derechamente en esta comunidad de techo para un abogado más. Ahora, ya lo mencionábamos también, fue hoy día el interrogatorio, se le podría decir, cerca de 2 horas de preguntas de la Fiscalía, tuvo que responder Manuel Guerra, y después fue el momento de los querellantes y también las defensas. Cuando fueron las preguntas de las defensas, surgió precisamente este antecedente que comentábamos en el principio, pero también fueron varias las preguntas que se le hicieron por parte, en particular, tanto desde el Ministerio Público como desde los querellantes, que apuntaban principalmente a ratificar la versión que tiene el Ministerio Público respecto a esta causa, confirmar, por ejemplo, que los chats que le imputa el Ministerio Público sean de Luis Hermosilla con Manuel Guerra, y un punto que se llevó el foco en varias de las preguntas, tanto de los querellantes como desde la Fiscalía, es el hecho de que si Manuel Guerra reconoce, porque así lo hizo en la audiencia, de que el Ministerio Público es una institución jerarquizada, ¿por qué no le informaba estas actividades con Luis Hermosilla, que según él eran dentro del derecho, a su superior jerárquico, al fiscal nacional, o a los otros intervinientes de las causas que se podrían ver afectadas si es que eran decisiones que presuntamente tenían sustento jurídico? Eso se dio para un intercambio importante entre uno de los querellantes, el abogado Mauricio Daza, y el imputado Manuel Guerra. Los invito a que pasemos a escuchar esa parte del interrogatorio de hoy. Usted nunca le informó, voy a ser un poco más amplio de la pregunta que le hicieron, a el fiscal nacional Jorge Abbott sobre las conversaciones que tuvo con Luis Hermosilla en relación a ninguna materia, ¿verdad? Objeción, señoría. A ver, usted nunca le informó a Carlos Gajardo o Pablo Norambuena sobre las conversaciones que usted sostuvo con Luis Hermosilla, ¿verdad? No. Usted, de hecho, nunca le informó a ningún fiscal o funcionario del Ministerio Público, cualquiera que sea, sobre estas conversaciones. No. Usted nunca le informó sobre las conversaciones que tuvo con Luis Hermosilla al juez de garantía, don Daniel Aravena, ¿verdad? No, por supuesto. Tampoco se lo informó a ningún miembro del Poder Judicial. No. Ya contestó. Tranquilo, Manuel Guerra respondiendo precisamente a las preguntas, pero ese fue quizás uno de los momentos más tensos, se podría decir, del interrogatorio, porque ya lo decíamos, Manuel Guerra tiene buena oratoria, buen desplante, en particular en este tipo de situaciones, y él se veía muy tranquilo, muy cómodo con el general, con las preguntas en particular del Ministerio Público. A la Fiscalía le costó apretarlo, por decirlo de alguna forma, si lo lograron algunos de los querellantes. Bueno, ahora, el abogado Mauricio Daza tiene un tremendo desplante también. También, sin duda, y él está en esta causa por ser uno de los querellantes originales del caso Penta, que habría sido una de las causas más afectadas por estas presuntas gestiones de Manuel Guerra con Luis Hermosilla. Ahora ya se entra en tierra derecha, se podría decir, porque a partir de mañana va a comenzar el debate de las medidas cautelares, que es lo central, se podría decir, de cada audiencia de formalización. En un principio, y aquí se arma un poco una polémica, el Ministerio Público había pedido el arresto domiciliario total. Esto por un acuerdo que tenían con la defensa, en la cual Manuel Guerra no iba a declarar y la Fiscalía iba a pedir el arresto domiciliario total y monitorear esta medida cautelar de la forma que estimaran conveniente. Ya, ahí viene mi duda. ¿Por qué la Fiscalía cree que eso era mejor que haber abierto las cartas y haber dado esta declaración?
Eso es una muy buena pregunta que sin duda es algo que va a tener que responder el Ministerio Público, porque nosotros le consultábamos precisamente por qué se llega a este acuerdo. Y dicen que es parte del proceso judicial. El sistema judicial se basa mucho en las negociaciones. Eso es algo que no se ve tanto, por supuesto que es a puerta cerrada, pero se basa mucho en las negociaciones entre el Ministerio Público y en particular las defensas. Ahora, probablemente la Fiscalía, por las cosas que comentábamos antes, por el hecho de ser una declaración transmitida públicamente... ¿Se le va a estar más difícil la recolección de pruebas o de obtención de, digamos, de sustento? Probablemente limita considerablemente el cómo poder abordar las preguntas dentro de la declaración. ¿Por qué? Porque lo veíamos incluso en la intervención de Mauricio Daza, la defensa puede objetar a las preguntas que se le hace en estrado a esta persona y el juez puede decir, claro, esa pregunta no va. Esto a puerta cerrada es netamente entre el fiscal, el imputado y sus defensores. A veces también, por supuesto, personal, por ejemplo, policial, de carabineros o de la policía de investigaciones, quienes estén llevando esta causa. Ahora, se da una situación que se presta para la polémica, en particular entre la defensa y el Ministerio Público, cuando llegan a este acuerdo, donde buscan que Manuel Guerra no declare en estrado. De hecho, el acuerdo, según dice el fiscal Mario Carrera, era que la defensa no iba a controvertir ninguno de los hechos que estaba en la imputación de la Fiscalía. A cambio de eso, se daría un arresto domiciliario total. Esto probablemente para hacer mucho más expedita la audiencia de formalización, que se va a alargar durante varios días más. Esto termina cayéndose porque los querellantes piden otra medida cautelar, que es la prisión preventiva. Esto no se negoció con los querellantes, por lo tanto ellos toman sus propias decisiones sin duda y en base a eso terminan pidiendo la prisión preventiva. Ante esto, Manuel Guerra decide declarar de todas formas, se cae el acuerdo y el Ministerio Público cambia la solicitud de medida cautelar por la prisión preventiva. Todos están pidiendo ahora prisión preventiva. Todos piden la prisión preventiva. Escuchemos. Y va a tener que rebatir eso la defensa durante el día de mañana. Pasamos a escuchar algunas de las declaraciones al respecto. Acá, efectivamente, si había, digamos, una renuncia por parte de la defensa en cuanto a alegar los antecedentes de la investigación y allanarse, por tanto, a la investigación del Ministerio Público, no nos complicaba mucho de que estuviera con arresto domiciliario total, o sea, con una privación de libertad efectiva. Y nosotros nos íbamos a preocupar, ¿cierto?, de controlar esa situación. Como aquello que habíamos tenido a la vista para llegar a ese acuerdo no se cumplió, simplemente hoy día estamos pidiendo prisión preventiva. Los hechos no han dejado de ser graves, la necesidad de cautela, como pocas veces, está efectivamente, entendemos, acreditada, y por eso es que hicimos la solicitud que hicimos, que es prisión preventiva, y mañana vamos a fundamentar el por qué esa es la medida cautelar que es necesaria en esta causa. A inicios de la mañana, el fiscal del Ministerio Público nos comunicó a todos que él no iba a pedir prisión preventiva, y tras la declaración de Manuel cambió ese parecer. Entonces nosotros entendemos que el fiscal había hecho un análisis desde el punto de vista de los requisitos de las medidas cautelares antes de la formalización y había llegado a esa conclusión y cambió tras la declaración de Manuel. No había ningún otro hecho que hubiese cambiado desde el punto de vista de los requisitos de las medidas cautelares. Entonces nosotros nos preguntamos legítimamente si en realidad lo que molestó al Ministerio Público fue la declaración de Manuel. Y esperaban, por el contrario, que Manuel no declarara, no cuestionara los antecedentes de la investigación. Ahí están entonces las declaraciones, tanto desde la Fiscalía como desde la Defensa. Lo cierto es que mañana va a comenzar el debate como tal respecto a las medidas cautelares y quien alguna vez fue fiscal de una de las fiscalías más importantes de la región metropolitana podría eventualmente ser privado de libertad después de este debate. También está la posibilidad de que no, pero es un riesgo que corre sin duda Manuel Guerra después de esta audiencia de formalización que probablemente se extienda durante al menos 2 o 3 días más. Bien, Juan Cristóbal Chato, seguimos atentos. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Que estés bien y nosotros a esta hora vamos rápidamente junto a Felipe Hernández porque en este terrible caso, macabro caso de este cadáver que fue abandonado en el frontis de la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Kalina Delfino, hoy se realizó la audiencia de control de detención de la persona que iba manejando ese camión que posiciona la caja para que se caiga una vez que él parta. Vamos a tomar contacto ahí entonces con Felipe Hernández para conocer detalles de lo que va a ser esta audiencia de formalización y lo rápido que se llegó a la individualización de esta persona. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, porque fue durante horas de la noche, ya prácticamente comenzando esta jornada en la medianoche, pasada la medianoche,
que finalmente se logra dar con el paradero de este sujeto, el cual ustedes están viendo en imágenes, que se presencia justamente aquella jornada del 8 de marzo, pero también el día 7, porque esto tiene tiene un inicio el día 7 de marzo, el día sábado, en el que se ve transitando justamente por las calles de Quinta Normal a este vehículo tipo 3/4 con el pick-up abierto y con una caja en la parte posterior. Lo cierto es que el día 8 de marzo, al día siguiente, el día domingo, se produce justamente este movimiento de la caja en que este sujeto deja prácticamente en el borde de este pick-up que se encontraba abierto, como les señalaba, y al momento de este sujeto acelerar para partir, para hacer andar este vehículo, es que la caja cae, y cae justamente en la vereda del frente, por la acera, en este caso, que queda justo frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino. Durante varias horas, incluso pasando el día domingo, prácticamente ya terminando la tarde, es que se percatan por el fuerte olor que emanaba desde la caja. Los vecinos le solicitan a la alcaldesa, que vive justamente ahí mismo, que se percatara de esta situación. Bueno, ella, junto con su familia, se habrían acercado incluso a... Llegamos al final de Hoy es Noticia. Siga junto a nosotros, ya llega Agenda Económica y luego nos reencontramos en CNN Prime. Muy buenas tardes.